Buena Prensa presenta. Esto de la pandemia horrorosa que ha venido a darle un golpazo a la humanidad, no hay país, no hay ciudad en el mundo entero que no esté sufriendo por esto. Bueno, esta espantosa realidad que ha venido a bofetearnos ha sacado en algunas personas lo mejor del ser humano. En otros ha sacado lo peor del ser humano, hay que reconocerlo. Y en otros, buenas y malas actitudes combinadas. Pero nos preocupa particularmente que la muerte, esta realidad que forma parte de la vida y que es el último acto que se hace en vida, es decir, morir, lo último que usted y que yo haremos vivos, lo último será morir. Nos preocupa que este acto de la vida, que es el morir, pierda su sentido y se convierta en un número, como ya está sucediendo. Que ya no importe tanto quién murió, sino cuántos murieron. Si ayer murieron más o si ayer murieron menos. Y esto que le platico es un tema al que se le llama bioética. O sea, la ética, la moral en los temas de la vida, y de eso hablaremos hoy. Así que les saludo con afecto, qué bueno que esté con nosotros, bienvenido a Ver y Creer. Como ve, un tema que nos incumbe a todos. Recibo con afecto para tratar este tema, me parece que la mejor persona en México que existe para hablar de la bioética, entre otras cosas porque ella es la primer bioeticista de todo México, es fundadora de la primera escuela de bioética, tiene una maestría de bioética y además ella fundó la maestría en bioética. Se desarrolla en la Cátedra de Bioética en la Universidad Anáhuac y por si fuera poco, pues es miembro de la Pontificia Academia para la Vida y es la doctora Marta Tarasco. Bienvenida, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy contento de que estés aquí. Y yo también de estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Ella es médico foniatra, o sea, todo lo que tiene que ver con las cuerdas vocales. Así ¿no? es, sí. Su especialidad es médico foniatra, pero se ha desarrollado mucho en lo que es la bioética y es la primera profesional en México con formación en bioética. Así es. Oye, antes de hablar de esto de ya no importa quién, sino cuántos, sí. Antes de entrar a ese tema, en unos minutitos, ¿qué cosa es la bioética? Claro, por supuesto. Bueno, la bioética es una transdisciplina. ¿Qué significa esto? Que se mezclan la disciplina o todas las disciplinas que son cuantitativas, que estudian las ciencias exactas, parte de la medicina es cuantitativa, con disciplinas que no son cuantitativas, que no son exactas y que son estas disciplinas humanísticas. Por ejemplo, la moral. Por ejemplo, la moral, la axiología, la ética, el derecho también, naturalmente, y entre todo esto se forma una nueva metodología. ¿Para qué? Para poder resolver dilemas que tienen que ver con la vida en lo general y con la vida humana en lo particular, ¿no? Entonces, bueno, pues es como muy, muy rica la bioética. La bioética, pues justamente es esto, ¿no? O sea, entran todas las disciplinas, no simultáneamente. Quien siempre entra, desde luego, es la ética, ¿no? Pero el resto del tiempo pues va a depender del problema de que se trate. A ver, la bioética entonces nos dice con respecto a la vida humana qué es lícito y qué no es lícito hacer. Claro, por supuesto. supuesto. Si yo llego con un médico y le digo, perdí una apuesta con unos amigos y entonces vengo a que me ampute este brazo. No, pues eso el médico te tendrá que decir que obviamente no lo va a hacer. Ok. Ajá. Porque no es bueno que te corte un brazo sano. Ajá. ¿no? Entonces, él está regulado, este médico,
Claro. por la ética en la vida, Sí, por la pero bioética. no solo el médico. También está regulado cada persona, o está regulada, perdón, cada persona. Es decir, también el paciente está regulado. Ajá. Porque, bueno, no regulado porque la bioética es la ética general, pero es una ética aplicada a este tipo de problemas. Anteriormente la bioética no existía porque no había tampoco el tipo de problemas que hay actualmente. Por ejemplo, respecto a la familia, pues se sabía que familia eran padre, madre e hijos, sí lo sabía, y nada más. Bueno, con sus progenitores y la familia extensa, ¿no? Como se llama. Actualmente el concepto de familia ha variado. O anteriormente, con respecto a lo que tú señalabas de la muerte, pues se decía, bueno, ya me voy acercando al final de mi vida, me muero y ya está. En la actualidad hay muchísima tecnología que favorece que el paciente pues no viva ad eternum, pero prolongue ese tiempo de agonía, ¿no? Sí, una enfermedad que antes era mortal, hoy ya no es mortal. Por ejemplo, o una que te llevaría a la muerte en unos días, ahora te puede llevar a la muerte en unos años. En unos meses. Ajá. ¿Qué es lícito hacer y qué no? Exactamente. Muy bien. Para conocer más, por ejemplo, el tema del aborto es de la bioética, la eutanasia, la eugenesia, el suicidio asistido, la manipulación de embriones, todo este asunto tiene que ver con la bioética. Por ejemplo, células madre y células embrionarias. Mire. La Iglesia Católica alienta y promueve la investigación con células estaminales obtenidas de personas adultas o de otras fuentes que no supongan la eliminación de un ser humano, como las que se obtienen, por ejemplo, de cordones umbilicales de niños recién nacidos. Rechaza, en cambio, la investigación con células estaminales que provienen de embriones humanos porque implican su eliminación, es decir, un aborto. Igualmente, se opone al uso de embriones humanos para la obtención de células estaminales. Apenas en noviembre de 2012, el Papa Benedicto XVI confirmó que para la doctrina católica, la investigación científica sobre células madre embrionarias no es aceptable, porque dijo: la destrucción de una sola vida humana no puede nunca justificarse por el beneficio que pueda plausiblemente dar a otra vida, y ratificó que el uso de células embrionarias niega el inalienable derecho a la vida de todos los seres humanos desde su concepción y hasta su muerte natural. En cambio, expresó el aprecio de la Santa Sede por todo el trabajo llevado a cabo por varias instituciones para promover iniciativas culturales y formativas en apoyo a la investigación científica al más alto nivel sobre las células madre adultas, y en referencia a los límites éticos que debe respetar la investigación científica, indicó que existe un grave riesgo de que la dignidad única y la inviolabilidad de la vida humana puedan ser subordinadas a consideraciones de mera utilidad. Parece ser que tanto la naturaleza como la ciencia coinciden con la postura de la Iglesia, pues mientras el uso de células madre adultas no embrionales ha mostrado importantes resultados científicos, las que suponen la destrucción del embrión hasta ahora han fracasado repetidamente. Ahí tenemos un muy buen ejemplo de algo de lo que es la bioética, las células madre, las células embrionarias, ¿no? Bueno, sí, esos son como los temas clásicos de la bioética, pero ahora mismo con la pandemia que tú abriste, pues tocando el tema de la muerte, ¿no? De la deshumanización, pues es otro de los grandes temas de la bioética. ¿Por qué? Porque hay diferentes ideologías en bioética o lo que le llamamos modelos filosóficos o de antropología filosófica. Existe, y en ese sentido no todo bioeticista te va a responder que es bueno o que es malo cortarte el brazo, con el ejemplo que pusiste de las apuestas, ¿no? Que habías perdido. Entonces, va a depender. Si tú ves al hombre como una persona, un ser único, que además tiene una dignidad inalienable y una finalidad última que aún para quienes no tienen ninguna creencia religiosa o ninguna fe, pues sí se nota que el hombre
no lucha solo para sobrevivir, ¿no? Siempre queremos algo más y a veces, aunque nos decantemos por el materialismo, por las cosas, bueno, tenemos muchas cosas, pero no nos satisface. Siempre hay un anhelo de lo eterno, ¿no? Creo que cuando estamos enamorados es cuando captamos mejor eso, porque quisiéramos estar eternamente con la persona amada. Hay otra visión, que es la visión utilitarista o utilitaria, en donde se busca el mayor bienestar, pero no bien, eso hay que subrayarlo bien, y el menor malestar para el mayor número de personas. Pero uno tiene que preguntarse, ¿y qué pasa con los que no son esa mayoría? ¿No? Entonces, bueno, es importante decir que en la bioética utilitarista, o que con esa visión del hombre como utilitario, ahora lo estamos viendo mucho con la pandemia, es el hombre que puede ser útil a la sociedad. Y entonces, claro, por eso se propuso una guía de comportamiento ético respecto a la pandemia que no salió adelante, que todos los bioeticistas y la Comisión Nacional de Bioética echó para atrás, en donde se decía, los pacientes que llegan a partir de tal edad, creo que era 65 años, pues ya no se les va a admitir en el hospital, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no son útiles. Porque esa cama mejor que la ocupe una persona de 25 años que tiene más vida por delante que el señor de 65, 70. Exactamente. Este es un asunto de bioética. Claro, por supuesto, pero esa es la visión utilitarista. Ajá. Y luego está en tercer, bueno, hay otras, ¿no? Pero, y nada más así en lo general, en tercer lugar, la visión libertaria, que por un lado se basa en que en la jerarquía de valores la autonomía, que no es sinónimo de libertad, está hasta arriba. Entonces, se detecta o se reconoce a la persona tanto cuanto tenga un cerebro funcional que sea capaz de elegir, ¿no? Y eso aplicado, por ejemplo, en la economía, ahora con la pandemia, que la economía tiene tanto que ver porque no hay recursos suficientes, se dice, bueno, entonces desde esta filosofía liberalista, entonces que compren las cosas las personas que tengan el dinero para comprarlas. No tenemos que dejar que el gobierno nos proporcione todo. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con los que no? ¿No? Entonces, bueno, esas son como tres de las grandes visiones y claro, la respuesta en bioética desde cada una de ellas nos da un enfoque radicalmente diferente. A ver, Martita, ¿en dónde entra el concepto de que una mujer diga, estoy embarazada, pero mi cuerpo es mi cuerpo, entonces quíteme a este niño que está aquí, que ni es Sería niño? La libertaria. Es la libertaria. Claro, así es. La libertaria, entonces, aunque tal vez usted diga, ay Roberto, qué ejemplo el tuyo de que, a ver, doctor, córteme este brazo. No, a ver, hay un caso peor. Doctor, ya me harté de vivir, ya no quiero vivir, entonces vengo por favor a pedirle que me ayude a morir. O sea, en otras palabras, pues, suena muy feo, vengo a que me mate. Así es. Sí. Entonces, desde la bioética libertaria, ese médico diría, sí, ¿cómo no? Claro, así es. Ahorita lo dormimos como a un perrito. Y de hecho, el propio paciente está partiendo de esa visión. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el médico y el paciente libertarios? Ajá. La diferencia es que libertario, personalista o utilitarista, que finalmente el paciente está en una situación vulnerable, el médico no. Ajá. Bueno, no con respecto a eso. Cada uno pues tenemos nuestros problemas, ¿no? Pero no con respecto a eso. Entonces, evidentemente, sí tiene como un peso diferente la respuesta del médico, que además es el que sabe
y la respuesta del que está pidiendo ayuda. A ver, pues hay que saber entonces, la próxima vez que vaya usted con su médico, pregúntele, ¿usted tiene bioética? ¿Usted es observante de estas cosas? Sí, ¿y de cuál? ¿Es usted utilitarista o es usted qué? Bueno, ¿libertario? ¿Cuál es el otro? Sí, personalista, ¿no? Porque un cínico de estos es capaz de matarlo, o un cínico de estos es capaz de inventarle a usted algo que no tiene para meterlo a un quirófano y que su seguro de gastos médicos le pague a este infeliz. De todo esto hay en nuestro mundo. Eso ya no entró dentro de la bioética, eso entra dentro de otro rubro. Y este doctor al que ya nos hartamos hasta acá de verlo todas las mañanas dar cifras, ¿de qué bioética crees que pueda hacer? Pues yo creo que tal vez no está haciendo la reflexión bioética, ¿no? Porque la bioética se estudia, sin lugar a dudas. Es que ya son números, pero es que él es epidemiólogo. Lo malo es que el resto, los epidemiólogos nos van a dar números siempre. Ok, y no podemos ponerles se trata de seres humanos. Pero no es su papel, Roberto. En ese sentido. No quiero decir, o sea, a ver, el papel del epidemiólogo sí es el de dar cifras. Bueno, pero yo quiero el papel de la cultura nuestra, lo malo de oírlo cada día, y de que no nomás es oírlo a él, es oír todos los tweets, todos los WhatsApps, todos los programas, etcétera, que escuchas solo los números, es que se está creando esa cultura que tú señalaste muy bien. Muy bien. Ya sea este doctor al que ya nos hartó, ya sea el presidente de este país, o del país del norte, o del país del sur, o del país del otro lado del océano, ya sea el rey o el emperador, lo que sea, o la Organización de las Naciones Unidas, o de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo están viendo al ser humano cayendo como moscas en todo el mundo? Voy a hacer una pausa. Regreso con esto. ¿Había pensado usted en esto? Mire, lleva a su familiar. Buena Prensa, editorial y librerías de la Compañía de Jesús, con más de 80 años en la producción, edición y distribución de libros de calidad. Con espíritu innovador y orientado al bien común, acompañamos a nuestros lectores en cada momento de su vida con publicaciones que brindan salud espiritual y crecimiento interior con palabras de aliento y bienestar. Ubica las librerías de Buena Prensa en todo el país en www.buenaprensa.com.